Continuamos con María Verdal, quien es la vicepresidenta del Movimiento Socialismo. Vamos a leer algunos de los comentarios. Jaime Sánchez pregunta por los resultados de los diálogos de paz. Hasta tú te tomaste la foto. Bueno, ya hablamos de ese tema. MAGG, Maíz Santa con todo. Dice, aquí los partidos políticos, tanto de un lado como del otro, pasaron a la historia. Son más de lo mismo. FP, Frei Parada. El Movimiento Socialismo siempre ha vivido el gobernante de turno. Son unos camaleones. Jaime Sánchez. Ese es el problema, se habla de cuántos votos y no de una Venezuela que se cae a pedazos. Álvaro Natera, ¿puede haber gobernabilidad en un país donde es más importante la ideología política de la crisis económica y social? Venezuelation, se llama este tuitero. El MAS, Movimiento Socialismo a favor del capitalismo. Vladimir Maldonado dice, bueno, que la MUD se terminó de hundir, pobre oposición, saludos. Jaime Sánchez, si no se unen, continuarán por debajo del 30% de la intención de voto. Un saludo a la entrevistada, por cierto, gran conocedora de los derechos humanos, Oscar Bastidas, dice. Jesús Cova, pregunta a su invitada qué aspira y si el MAS apoya a Leopoldo López o participará en las internas de la MUD. Carlos Andrés Naveda, ¿cómo hacer con los partidos tradicionales y el PSUV que no reconocen ni aceptan los nuevos líderes independientes? Oscar Moncada, saludo a mis ex compañeros del MAS, pregúntale a la vicepresidenta cómo hago para acercarme de nuevo al partido. Bueno, comenzando, la Casa del MAS está las puertas abiertas y está en el mismo sitio, aquí muy cerca, para el compañero que está preguntando cómo Oscar acercarse Moncada. al partido. El problema, todos los comentarios que se han hecho, el problema de Venezuela no es ideológico. Primero lo que tenemos que señalar es que este no es un sistema socialista. No es que el MAS esté de acuerdo con el capitalismo. El socialismo democrático respeta la propiedad privada y a eso nos estamos refiriendo. Si el país se encuentra en una crisis económica profunda como la que estamos viviendo, estas medidas que no conocemos a profundidad porque apenas están siendo anunciadas por el presidente Maduro, señalan en lo poco que se ha revisado que va a seguir atacando a la empresa nacional, a la producción nacional. Entonces, ayer me decía, por un ejemplo clarito, me decía mi cuñada, mira, están vendiendo panetones importados, por decirlo, en 200 bolívares. Y los panetones nacionales producidos aquí, 500 o 600 bolívares. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, esa distorsión que existe en la economía es problema de un modelo. Entonces, repito, esto no es un modelo ni capitalista ni socialista. ¿Qué es entonces? Pero para nosotros es un modelo de una alianza militar cívico con un toque muy profundo de autoritarismo. ¿Cómo es el socialismo que el MAS se imagina entonces? Bueno, ¿ustedes siguen siendo socialistas? Nosotros somos socialistas democráticos, somos parte de la Internacional Socialista. AD también, ¿cuál es la diferencia entre el MAS y AD, por ejemplo, hoy? ¿En qué se diferencia un AD con un masista? También es miembro de la Internacional Socialista. ¿Qué se diferencia un AD con un masista? ¿O una DECA de una masista? Pues. Una DECA de un masista. No, bueno, por supuesto que los ADECOS fue en su momento el Partido del Pueblo en sus inicios, también gobernaron durante muchos años el país. La diferencia con el MAS en cuanto a la actividad política o la actividad que desarrollamos, creo que tiene que ver, todos estamos viendo la defensa de la justicia social, la igualdad, de la aplicación de las leyes, todo lo que tenga que ver con el equilibrio de los poderes, la división de los poderes. Todos esos son principios generales que aborda el socialismo democrático. Ideológicamente, el MAS, por supuesto, es un partido irreverente, un partido que viene más de la izquierda, viene de profundizar, también por supuesto, rompió con el esquema de la Unión Soviética y todo eso, y las raíces no son a lo mejor las mismas y los orígenes no son iguales a los que trae el Partido de Acción Democrática con lo que tiene que ver con el socialismo democrático. Pero, por supuesto, ahorita creo que podemos coincidir en la lucha por la defensa del país. Por ejemplo, aquí está el MAS, ¿verdad? En el centro. Aquí está el PSUV, aquí está Acción Democrática. ¿Hacia dónde se inclina el MAS? No, el MAS perdió la mayoría de su militancia se le fue para el PSUV. Eso hay que reconocerlo. Cuando el MAS apoyó a Chávez en el 98, más allá de la decisión que tenía la dirección nacional del MAS, la militancia y la base del MAS estaba con Chávez. Entonces es obvio que tenemos que recuperar también esos compañeros que se fueron y que se quedaron pensando en que el proyecto de Chávez se asemejaba mucho a los ideales del MAS. Otro planteamiento por aquí. Tu invitada critica mucho cuál es su aporte para enrumbar al país. Creo que pescan en Río Revuelto, dice Yasmina. Ruth Brusco dice, eso se llama ser una persona optimista, pero la realidad es otra. Feliz tarde. Saludos, gran programa. Las elecciones parlamentarias no eran para enero, porque siempre el gobierno hace lo que le da la gana. Otro planteamiento por aquí. Soy un emprendedor, pero ¿cómo está la cosa en el país? No conseguimos
dónde trabajar, dice Carlos Andrés Naveda. Y dice aquí Freddy Parada, el movimiento socialismo ha participado en todos los pactos de los grandes partidos, llámese ADE y COPEI. Dice aquí Franklin José Segura, esto no viene al caso, es para que le digas al señor Lorenzo Mendoza que nos ayude, el salario no alcanza en cervecería. Flipper, dice que el pueblo pide aumento de la gasolina, claro, para tener a quien culpar si se forma un estallido social. El gobierno dice que el pueblo es quien pide el aumento de la gasolina, claro, para tener a quien culpar si se forma un estallido social. ¿Crees que si se aumenta la gasolina va a haber un estallido social? Yo creo que las cosas, como te repito, todas las medidas económicas que al final de algún momento de la historia tendrá que tomarse, sea el aumento de la gasolina, sea la unificación cambiaria, sea las medidas que se tengan que tomar, tienen que hacerse en la base de un consenso en el país. Si el gobierno insiste unilateralmente, hablándole supuestamente a una parte del país, que son Maduro encerrado en el poliedro de Caracas con miembros del partido de gobierno, y levantan la mano y dice que están aprobando el aumento de la gasolina, eso no va a resolver. ¿Crees que se debe llamar a referéndum con ese tema? Pero no sé si un referéndum, pero la mayor participación posible en una consulta y la necesidad de que diferentes sectores manifiesten su opinión debería ser necesario, por ejemplo, previo al aumento de la gasolina. Si se hace un referéndum y te preguntan, tú estás en la urna, allí frente a la urna de votación, con tu tarjetón, y te preguntan, ¿estás de acuerdo con el aumento de la gasolina, sí o no? ¿Qué marcarías tú? Pero antes del aumento de la gasolina, el aumento de la gasolina puede ser razonable y puede ser lógico, necesario, pero el tema no es meterle la mano en el bolsillo al venezolano. Antes del aumento de la gasolina, antes de las medidas impositivas, de los impuestos, tenemos que revisar esos convenios internacionales que hay con otros países, porque en este momento Venezuela está en una crisis y no está en el momento, valga la redundancia, de seguir colaborando, ayudando a otros países de América Latina. Esos convenios deberían revisarse. Estamos en un momento, como dice, de las vacas flacas. En ese momento primero vamos a resguardar los intereses nacionales para después ver qué podemos hacer con los países amigos, antes de meterle la mano en el bolsillo al venezolano. Ajá. Otro comentario por aquí, los pseudopolíticos, dice MAGG, destrozaron este bello país en estos 54 años, miles de millones de dólares votados. También aquí, no se puede aumentar la gasolina porque el aumento va a parar al bolsillo de los chavistas, no al país o al pueblo, dice Carlos 515. Otro planteamiento. Ahí hay algunos planteamientos para el alcalde, pero dice, María, aquí los únicos que están en un laberinto son ustedes al no reconocer que somos mayoría. Con esa versión tuya no volverán, dice Vladimir Maldonado. Y otro comentario por aquí. ¿Por qué tanto empeño en sentarse con la oposición si los que gobiernan están para solucionar, no para conversar? Dice Miguel Rangel. Jorge Roa dice, pregúntale a su entrevistada por qué cuando habla del presidente se le ve el odio en los ojos. Felicito a tu equipo de trabajo. ¿Tú sientes odio por el gobierno? Ay, en lo absoluto. Yo no siento odio por nadie, para empezar por ahí. Creo que lo que tenemos somos adversarios políticos y eso en cualquier sistema democrático es lógico, la pluralidad y las opiniones diversas vengan de donde vengan. Eso por un lado. Por otro lado, insisto, nosotros si hay un partido que le ha planteado al gobierno la necesidad de que rectifique, ha sido el MAS. El MAS le ha dicho reiteradamente al presidente Maduro, primero lo reconocimos que era presidente sin ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema en decir que sí era presidente, que no era presidente. Creemos que no hemos tenido la mayoría y por eso hemos engañado, la oposición ha engañado al país al manifestar que le roban las elecciones, que los procesos electorales han tenido fraude, todo lo demás que no se ha demostrado. Entonces, si eso tiene un costo político, lo asumimos. Nosotros creemos que hay que construir esa mayoría, creemos que la oposición debe rectificar. No es que nos estamos aislando de la oposición ha cometido errores e insiste en seguir cometiendo los errores. Por eso es que el MAS lo ha señalado y lo ha señalado públicamente. El gobierno también tiene que rectificar y tiene que entender que para gobernar, para lograr la gobernabilidad del país, necesita el encuentro de todos los venezolanos. María, por aquí me pregunta Annomar Bullón. Vladimir, entre otras cosas, ¿qué opinas tú de la invitación de Chino y Nacho al Caracas Suena después de su show en los Grammy? Estoy de acuerdo, yo creo que aquí tenemos que dejar de lado la intolerancia, chico. Y habrá quienes los condenen por ir, porque creen que ellos le están haciendo un juego al gobierno, y hay quienes los condenan del chavismo porque creen que no merecen estar allí. Son jóvenes venezolanos, artistas venezolanos con sus posiciones, bueno, cada quien con la posición que tenga. Pero es que el problema de los radicales de lado y lado, porque los hay, son menos que los venezolanos que creemos en la necesidad del reencuentro de todo y de la reconciliación del país.
Bueno, María, gracias por habernos Bueno, muchas acompañado. gracias, Vladimir. Un placer. Nosotros vamos a la pausa y al retorno estaremos conversando con el alcalde Miguel Cochola de Valencia. Ya venimos.